Bien, lo anunciado. Estamos con Grace Vaquerizo, abogada laboralista que conoce a profundidad no solo el mundo laboral, sino también el mundo sindical, con lo cual su mirada va a ser muy potente para hablar de este tema. Grace, ¿cómo estás? Bien, bienvenida. Gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Y a Enrique Fernández Maldonado, que también está con nosotros, sociólogo, que forma parte del Centro de Políticas, corrígeme, Quique. Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad. Públicos y Derechos Humanos Perú Equidad. Bienvenido, Quique. Gracias, Carlos. Siempre es un gusto conversar contigo. Igualmente. Bueno, yo planteo este tema haciendo una comparación 80s-90, pero necesito dar el salto en el tiempo a por qué hoy vuelve la palabra o el término o la frase flexibilidad laboral, si ya nos habían flexibilizado lo suficiente en los 90. Quique, ¿cómo encuadramos esta conversación para haber llegado nuevamente al término flexibilización laboral? Bueno, lo primero que podría decir, Carlos, es que el término flexibilidad laboral nunca se fue. Ok. Heredamos, después del gobierno de los 90, un gobierno dictatorial, una legislación laboral que mantuvo las bases de las reformas laborales de los años 90 que flexibilizaron y desregularizaron todo el derecho laboral para, en teoría, promover el empleo adecuado, el empleo formal, pero que en la práctica lo que significó fue una precarización. Tú decías en la introducción que la estabilidad laboral desapareció en la práctica del país. No es que antes de los 90 hayamos tenido una estabilidad absoluta. Eso no es cierto. Repiten los críticos del periodo previo a las reformas neoliberales, que vivíamos en un estado de estabilidad absoluta, lo cual es falso. Siempre se podía despedir a los trabajadores, pero había el derecho a la reposición. Cuando este despido era fraudulento, era nulo, o no tenía bases objetivas. Cuando digo que se mantuvo es que el gobierno de Toledo, de Alan García, el de Humala, el de Kuczynski y los que siguieron han intentado en diversos momentos profundizar las reformas laborales de los años 90, manteniendo, por ejemplo, esta amplia gama de modalidades de contratación temporal, que son 9 contra 1, que garantiza al cabo de 5 años cierta estabilidad y que hace que digamos, 3/4 parte de los trabajadores formales asalariados no tengan una estabilidad laboral que vaya más allá, en el mejor de los casos, de 1 año de contrato de trabajo. Y eso tiene implicancias diversas, una de las cuales es la imposibilidad o el riesgo de sindicalizarte, agruparte con otros trabajadores para defender tus derechos laborales o para reclamar mejoras en las condiciones de trabajo en función, claro está, del desempeño económico de la empresa o de la institución o de tu productividad laboral. Hoy en día los trabajadores, la gran mayoría, los que no están afiliados a un sindicato, tienen que aceptar como única opción las condiciones de trabajo que te da tu empleador, aun cuando éstas sean muy bajas. Y de hecho, las reformas laborales en el Perú de los años 90 han sido de las más radicales en la región, junto con la de Argentina, esto lo han dicho técnicos de la OIT, y han establecido un estándar muy bajo de derechos laborales que lo que hace es que tengamos una alta tasa de informalidad laboral, salarios promedio de entre los más bajos de la región y una tasa de afiliación y de organización sindical también entre las menores de la región. Solo 5 de cada 100 trabajadores peruanos está afiliado a un sindicato y eso hace que no puedan defender sus derechos. Grace, entonces si el panorama es como Enrique lo plantea, ¿qué más van a flexibilizar? Ya no nos queda nada. Sí, pues esa es la gran pregunta. ¿Qué más van a flexibilizar? Y ahí yo quisiera aportar... Adelante. Porque efectivamente, luego de que Fujimori implementara una contrarreforma laboral, ¿no?, o la reforma flexibilizadora más atroz en América Latina, se perdieron muchos derechos laborales, tanto individuales como colectivos, es cierto, pero a partir del año 2000, por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional permitió la reposición laboral, lo que algunos teóricamente llaman la estabilidad absoluta, ¿no? Teóricamente, pero no es absoluta en el sentido de que nunca puedes despedir a un trabajador, no, sino que la estabilidad absoluta está asociada a que te pueden reponer al trabajo. De acuerdo. ¿No? Entonces, eso se logró gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional en un caso contra Telefónica. Entonces, eso es lo que les ha ardido a los empresarios y eso es lo que cada gobierno tiene en la mesa como pedido de la CONFIEP,
¿no? Ya ha habido intentos de parte del Fujimorato cuando ha tenido 73 congresistas, cuando estaba Úrsula Letona, ella ya había presentado un proyecto de ley para eliminar esa jurisprudencia, hacer un proyecto de ley que vuelva todo a como lo dejó Fujimori, que solo existe indemnización por despido arbitrario, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos quieren recuperar. ¿De qué año es esa sentencia? Ese es del año 2001-2002. Es bien antigua. Sí, es bien antigua. A partir de ahí ya empezó a formarse una jurisprudencia, salieron otros casos y actualmente todavía los trabajadores, cuando se sienten afectados ante un despido arbitrario, pueden pedir su reposición por despido fraudulento, despido incausado. Lo malo para los trabajadores, porque no todo es maravilla, es que tienen que esperar pues sendos juicios. Por la vía judicial, son 3, 4, 5 años y hasta un poco más. Entonces, eso es lo que ellos quieren recuperar, tener la sartén por el mango y despedir a los trabajadores cuando quieran y solamente abonarles una pequeña indemnización, ¿no? O incluso no abonarles nada, y por eso están pidiendo ahora modificar el régimen de los despidos colectivos, ¿no? Que actualmente eso se da, está regulado. Muchas empresas lo han usado cuando realmente tienen causas objetivas para cesar al 10% de sus trabajadores, ¿no? Pero cuando no la tienen, como fue el caso de Scotiabank, que cerca de la pandemia en el año 2022, si mal no recuerdo, despidió por cese colectivo a un poquito más del 10% de sus trabajadores, pero la gran mayoría era afiliado al sindicato. Mira, qué curioso. Ahora, esa flexibilización de los años 90, Quique, nos hizo más competitivos, es el argumento de la derecha. No necesariamente, porque la competitividad no depende del costo laboral. En todo caso, no es un factor relevante. Depende de cuánto puedas tú mejorar tus procesos productivos, incorporando tecnología, accediendo a mercados, simplificando todo el tema administrativo, generando articulaciones con los sueldos que pagan en el Perú realmente. No, es competitivo, pero de una manera espuria, como se dice en algunos ámbitos, porque eso tiene pata corta. ¿Cuántas veces puedes tú recortar los derechos laborales? O sea, hasta desaparecerlos, ese es el último escaño. Pero luego de eso ya no vas a ganar en competitividad. O sea, en realidad la competitividad debería ser fruto de otro tipo de iniciativas empresariales donde el Estado debe jugar un rol clave. Esto de promover las pequeñas y microempresas nos parece bien, pero no a costa de los trabajadores. De acuerdo. Tiene que haber, por ejemplo, acceso al crédito más barato para las micro y pequeñas empresas que pagan tasas de interés más altas que las de las medianas y grandes empresas, por eso no pueden recapitalizarse. Temas de políticas de formación y capacitación técnica para los trabajadores, todo eso va a incrementar la competitividad y productividad de las empresas que legítimamente tienen derechos laborales. Más que recortar derechos laborales, porque además, muy cortito, cuando tú recortas derechos laborales, automáticamente se lesionan, se reducen tus ingresos. Y cuando tú no tienes dinero, no puedes consumir. No puedes comprar ropa para tus hijos, ir a la playa, ir a un restaurante, y eso resiente la capacidad del mercado interno de dinamizarse y generar empleo. Ahí hay dos cosas importantes, ¿no? Porque siempre la derecha y la CONFIEP promueven el tema de que si falta empleo es por culpa de la informalidad, ¿no? Y hay informalidad porque existe mucha rigidez laboral. Oigan, señores, faltan empleo porque estamos en un modelo primario exportador. Mientras sigamos en ese modelo, no se va a poder generar empleo, ¿no? Necesitamos, pues, si queremos compararnos, queremos ser Alemania, queremos ser algún país donde haya industria. Eso es lo que nosotros necesitamos. Claro, porque la flexibilización laboral no hizo que la informalidad bajara, ¿no es cierto? Por el contrario. Efectivamente, y ahí iba mi segundo punto. Ya se han reducido al mínimo los derechos laborales para las microempresas. Ajá. Las microempresas, solamente un trabajador tiene su derecho a vacaciones, no tiene CTS, no tiene gratificaciones. Claro, por el régimen especial. Entonces, ¿a dónde más quieren eliminar? Y me parece que los que han presentado, los que han hecho ese borrador, son bien estafadores porque agarran la realidad de las microempresas para luego generalizarlo y llevarlos para la gran empresa, cuando en la microempresa ya no hay derechos laborales, excepto uno que es el tema de las vacaciones, porque incluso la indemnización por despido arbitrario se ha reducido a 10 días por un año. De acuerdo. Y yo quisiera poner sobre la mesa, cuando critican a los sindicatos, la estupenda experiencia de Capeco. ¿No es cierto? Es un espacio sindical donde trabajadores y empresarios se han reunido, que es el área de la construcción, que tú me corregirás, ¿no es cierto? Sí. Y durante años llevan conversando y les ha ido muy bien en esta relación. Durante 23 años. Toma, 23 me corregiste años, mejor. Pero además es una cuestión de Capeco, que es el lado empresarial, pero también de la Federación Nacional de Trabajadores de la Construcción Civil, que es el otro actor clave, que de manera bilateral han cerrado convenios colectivos por rama de actividad. ¿Te das cuenta? Es decir, resuelven el tema laboral en todo el sector.
que da margen para que cada empresa negocie con su sindicato mejoras, pero sobre la base de un piso que no va a promover una competitividad espuria entre empresas, entre regiones, y ha funcionado. En construcción civil no hay huelgas, no hay mayores conflictos, y son una experiencia efectivamente que debería replicarse en otros sectores como por ejemplo la agroindustria. Cuéntame. Donde los trabajadores de la Federación Nacional del Agro vienen reclamando a su sector, a AGAP y a otros gremios empresariales, que se negocie por rama de actividad, para que los trabajadores tengan un piso mínimo y eso le daría mayor estabilidad al sector, menos conflictividad. Sin embargo, hay resistencias que me parece que no son adecuadas porque no genera un clima de diálogo social, que es lo que se necesita en el país. Un diálogo social sobre la base del cumplimiento de los derechos, no para reducirlos, ¿no? Uno de los temores que hay en el tema de la entrega de las facultades legislativas tiene que ver con la ley para los trabajadores jóvenes, la ley Pulpín. ¿Por qué deberíamos preocuparnos, Grace? Deberíamos preocuparnos, y especialmente si hay jóvenes que nos están escuchando y viendo, porque ya el fujimorismo tiene antecedentes de presentar proyectos de ley que eliminan derechos para los trabajadores jóvenes, para los trabajadores que se están preparando en estudios técnicos y para los que hacen sus prácticas universitarias. Recordemos, busquen ahí en Google la ley del esclavo juvenil, presentado por Rosa Bartra cuando el fujimorismo tenía 73 congresistas. La ley del esclavo juvenil. Esa era la ley Pulpín 2.0, ¿no? ¿Qué es lo que buscan? Que los jóvenes no tengan derechos o se les pague menos subvención, porque ahorita sí existe una ley de modalidades formativas que permite juntar el deseo de incorporarse al mercado laboral de parte de los jóvenes y el deseo de las empresas de contar con jóvenes que recién están estudiando y que pueden ir capacitando, ¿no? Entonces, ahí en esa ley de modalidades formativas les otorgan derechos tanto a los estudiantes o a los trabajadores jóvenes como a los empleadores se les otorga también menos responsabilidad, menos carga laboral, ¿no? Entonces, la ley, si actualmente no funciona es porque no hay inspectores que efectivamente estén vigilando que, y los centros de estudio también tienen ahí un rol que cumplir, que funcione la ley, ¿no? Lo que pasa es que en el país el empresariado o el mal empresario está buscando cómo pagar menos. Sí, esa es su competitividad, esa es su productividad, pagar menos, llevarse todo a él, ¿no? Y a los trabajadores dejarles sin nada. Correcto. Los tenemos que ir. Quique, en 10 segundos, ¿tú darías facultades legislativas? No, yo propiciaría un debate para que cualquier medida en materia laboral o ambiental salga fruto del consenso político, pero además quiero señalar, es un tema importante, con esta reforma, si se llegara a aprobar, no vamos a entrar a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no nos abre la puerta, que es el club de las economías desarrolladas en el mundo, que nos ha planteado en varios documentos al Estado peruano una serie de recomendaciones que van en sentido contrario de lo que intentaría aplicar el Ejecutivo en este periodo. Clarísimo, les agradezco muchísimo porque los dos han planteado varias líneas de trabajo para seguir conversando el tema. Quique, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Enrique Fernández Maldonado ha estado con nosotros, sociólogo y experto en estos temas, y Grace Vaquerizo, abogada laboralista. Gracias y sigamos en esto, sigamos discutiendo el tema. Gracias. Muy bien, y antes de despedirnos estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28, Perú. Nos vamos. Gracias por estar en Que No Se Te Olvide. Que no se te olvide lo importante.